El poder universal de la cultura. ¿Por qué escogí este título y por qué hablar de este tema en particular? La verdad es que estamos enfrentando, tanto a nivel nacional como mundial, una situación tensa, sumamente angustiosa, donde oímos más de guerra, pandemia, de sicarios, narcotráfico, de crisis, inflación y de incertidumbre, mientras se habla muy poco de cultura. Por eso mucha gente ya no escucha y no lee noticias. ¿Por qué no se le da más espacio a la cultura? Ni siquiera, por ejemplo, a la mayor conferencia mundial dedicada a la cultura en los últimos 40 años, llamada Mondiacult, organizada en México por la UNESCO el mes pasado, en septiembre. ¿Será que la cultura está considerada secundaria? ¿Qué podemos hacer para revertir la situación? Así que en dos partes, después de presentar los varios conceptos de la palabra cultura, estaré demostrando en la primera parte cómo la cultura, desde un simple escape, puede convertirse en un vector de desarrollo sostenible. Y en la segunda parte estaré explicando cómo la cultura resulta ser un factor de resistencia a cualquier forma de oscurantismo, y así llegar, en ambos casos, a lo universal. Veamos, ante todo, en qué consiste la palabra cultura. ¿Sería aprender a recitar las capitales de todos los países del mundo desde una edad temprana? ¿Sería dominar la aritmética mental, o sea, sumar, restar, multiplicar, dividir, sin ninguna ayuda? ¿O sería lo que quedará de nuestro saber y conocimiento cuando hayamos olvidado todo lo que aprendimos en la escuela? El célebre escritor francés André Malraux escribió: «La cultura es lo que en la muerte continúa siendo vida». Hay que decir que la palabra cultura puede entenderse primero como lo que se opone a la naturaleza. Habría en el ser humano, por un lado, lo que es natural, o sea, lo que sería innato, y por otro lado, lo que proviene de la cultura, es decir, el aprendizaje. También la cultura puede entenderse en sentido plural del término, es decir, el conjunto de creencias, valores, costumbres que caracterizan a un pueblo. La cultura, tema de mi charla de hoy, corresponde al conjunto de conocimientos, de saberes y de ideas del ser humano que resultan del desarrollo de las facultades intelectuales a través de los estudios, de la educación, la lectura y el trabajo, incluyendo el enriquecimiento de la mente mediante cualquier ejercicio cerebral. Eso dicho, les propongo pasar a la primera parte, la cultura como escape y vector de desarrollo sostenible. Al observar la mirada externa de unas personas sobre los estudios, nos damos cuenta de que unas los consideran como un castigo. Otras sueñan con tener acceso y los perciben un privilegio al que no tienen derecho, mientras que otras lo ven como un bagaje intelectual indispensable en sentido de formación y preparación para la vida. La situación ha empeorado desde la llegada de las redes sociales, donde la comunicación se hace con emoticonos,
y donde todo se copia y se pega. Bueno, no se dice dejar las redes sociales, sino saber utilizarlas sabiamente y no creer todo lo que se dice, ya que al final depende de nosotros perpetuar la dinámica de un patrimonio inestimable que es la verdadera, auténtica cultura. ¿Saben que dos de los elementos esenciales que juegan un papel fundamental en el desarrollo humano, social y económico son la educación y la cultura? Veamos cómo. Más allá de la educación que recibimos en la escuela, en nuestro hogar y en la universidad, está también la educación que nos seguimos dando nosotros mismos. Un primer ejemplo en el contexto de la dimensión lingüística, la lectura. ¿Por qué somos empujados a una edad temprana a leer, aunque solo sea media hora al día? ¿No es para adquirir conocimientos y habilidades adecuadas? ¿No es para desarrollar nuestra imaginación, enriquecer nuestro vocabulario? Sean libros de historia, de arte, de literatura moderna o otras obras clásicas de la literatura mundial. Durante mucho tiempo hemos ignorado el mérito individual y social de la lectura. Sin embargo, está muy claro a más de un nivel. Sin leer, estamos centrados solo en nosotros mismos, en nuestra única y propia existencia, en la situación y los problemas del país. Mientras que leyendo, vivimos varias vidas a la vez, gracias a los personajes de los libros que descubrimos, con quienes nos identificamos, porque se parecen a nosotros, con sus alegrías, sus dramas, sus aprensiones, sus éxitos y sus fracasos. Gracias también a los mensajes transmitidos que nos hacen sentir que no estamos solos enfrentando tal o aquella situación. Volvemos a poner un libro en nuestras manos, a ofrecerlos a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros hijos, para despertar el pensamiento crítico y la capacidad deductiva, para mejorar la autoestima y consolidar la identidad, para conseguir mejor la existencia y aceptar su dualidad, como el tema de mi última novela, El deseo complicado no construir, que estoy ofreciendo hoy a la carrera de Gestión Internacional de la Universidad. Seamos autores de libros y o lectores. Escribir y o leer nos permite, además de todo, soñar, salir de nuestra rutina, viajar sin coger el avión, o sea, combinar lo esencial a lo agradable y llegar así a lo universal. Segundo ejemplo de la dimensión lingüística, el privilegio de ser políglota, de dominar varios idiomas a la vez. Al dominar el lenguaje del otro, podemos saber mejor cómo vive, qué es importante para él y qué no es. Ser entendido y a su vez comprender mejor a los demás en sus lenguas maternas resulta ventajoso, no solo para uno mismo, sino también para la comunidad entera. No solo para uno mismo, para, por ejemplo, acceder mejor a la propia cultura de estas personas y evitar malentendidos, sino también para la comunidad entera. Tal como en el caso de los estudios y de la lectura, cuando el aprendizaje es colectivo y logra llevar al crecimiento exponencial de toda una nación, dando, entre otras cosas, una imagen de marca
atrayendo a más turistas y produciendo repercusiones económicas positivas, lo que genera riqueza en el país y lo hace llegar a lo universal. Lo mismo ocurre con otros ejemplos, o sea, con cualquier otra forma creativa, digamos la dimensión artística. El mérito de saber pintar, dibujar, tocar música, bailar, cantar, establece un vínculo, un puente de comunicación entre los demás y uno mismo. Es encuentro a escala nacional y internacional con el otro. Tal como un libro, el arte cuenta una historia, transmite una emoción, elevándola a nivel mundial, internacional. También estimula nuestra propia creatividad, nuestros talentos ocultos y nos ayuda a transformarlos en fuerza productiva. Del museo al teatro, pasando por el baile o las bibliotecas públicas, la cultura en todas sus dimensiones nos une, nos hace sentir parte de un grupo, pertenecer a la comunidad. Al promover la conciencia de la riqueza, tanto personal como nacional, que posee cada entorno y cada individuo, la cultura cobra toda su amplitud cuando nuestra propia cultura, en sentido singular del término, es decir, el conjunto de saberes y de conocimientos, termina incluyendo a una multitud de otras culturas en sentido plural, o sea, el conjunto de valores, creencias, costumbres, tradiciones que caracterizan a todo un pueblo, a una clase social, a una época. Así evitamos el choque cultural, el choque de culturas, al no perder nuestras marcas, nuestros puntos de referencia sociales, en cualquier lugar donde estemos. Por supuesto, este bagaje cultural colectivo debe ir acompañado de un buen sentido práctico para asegurar el pleno cumplimiento del espíritu y de la letra. No conformarse con la teoría sin saber actuar, sin tomar acción. De igual manera, para evitar que tenga el efecto contrario a lo deseado, no hacer de la cultura una exclusividad y olvidar las otras actividades. Hay que saber dedicar tiempo a las actividades deportivas, a las reuniones sociales, salidas entre amigos, etc. No actuar como los nerds, como se dice en inglés, quienes suelen ser tímidos y retraídos y prefieren la soledad sin conectarse con otras personas. Cuidado con la otra cara de la moneda, es decir, no sumergirse solamente en los libros, por ejemplo, y olvidar de vivir su vida. A la luz de lo expuesto, somos conscientes ahora, como más allá del entretenimiento y de la riqueza intelectual que representa la cultura tanto a nivel nacional como mundial, cómo puede desde un simple escape transformarse en un verdadero vector de desarrollo sostenible, humano, social y económico. Es decir, en un poderoso factor no solamente de autotransformación, sino también de apertura de toda una nación hacia el mundo entero y llegar así a lo universal. Veamos ahora la segunda parte de mi charla, la cultura como resistencia. ¿Resistencia a qué? Al oscurantismo, a la ignorancia, a la violencia, a las divisiones, las exclusiones, a la desesperación. Nuestro mundo está en plena mutación. Además de deber enfrentar el incremento a nivel nacional de los casos de criminalidad, sicarios, narcotráfico, estamos afectados por las repercusiones del aumento a nivel internacional de los casos de guerra
pandemia, de crisis e inflación. De igual modo, somos testigos en unas partes del planeta de un retroceso de mentalidades, de una grave violación de reglas, de normas vitales que creíamos profundamente arraigadas en nuestras sociedades. Estamos presenciando un acontecimiento perturbador, la caída de principios básicos, es decir, que lo que se había logrado obtener en los últimos siglos en sentido de derechos fundamentales ya está casi desapareciendo o dando paso a una nueva mayoría llena de ideas y prácticas retrógradas, desprovistas de lógica, incluso de valores, esos valores universales tan necesarios de humanidad, de solidaridad, tolerancia, de democracia y de paz. Adicionalmente, asistimos tanto al nacimiento como al crecimiento de casos de sociedades alienadas, donde reina con fuerza el pensamiento único, que no admite cuestionamiento ni crítica. Esta actitud extrema y intransigente, el radicalismo. Similar a la arbitrariedad de la dictadura, cuyo único objetivo es el sometimiento, dejar al pueblo sujeto a su ignorancia, a su analfabetismo, a sus divisiones, sus desuniones y sus desigualdades sociales, a su pobreza y sus problemas económicos, para que solo tenga que pensar cómo alimentarse, nutrirse, sin poder preocuparse por la otra forma de alimentación, la de su cerebro. Y más seguidores haya, mejor se deleitan tales gobernantes, para quienes la mejor arma es su capacidad de dividir y vencer. Para saber primero cómo protegerse ante tanta adversidad, sea física o moral. O sea, cómo mantener el optimismo, el entusiasmo, sin ceder a la desesperación. Segundo, para lograr defenderse sin caer uno mismo en la violencia. Tercero, para alcanzar no solamente a resistir pasivamente, sino de forma activa, con el fin de salir de tales situaciones, oponerse inteligentemente a todos esos excesos, sin ceder al temor ni al trauma, conseguir rectificar tales derivas de manera solidaria, lejos de las divisiones que surgen a menudo desgraciadamente dentro mismo de la sociedad. Para saber dialogar y sentar las bases de una convivencia armoniosa, reunir, reagrupar, movilizarse en torno a los grandes valores sólidos y unificadores que proclaman la Constitución y la dignidad humana. ¿Qué podría ser más importante que ser educado, instruido, culto, con una buena formación intelectual, tanto individual como nacional? Nada como la cultura reemplaza la emancipación de los ciudadanos para poder pensar libremente, diferentemente, para saber visualizar su futuro y definir su bien común, comprometerse en la defensa de los derechos humanos. La sostenibilidad de una nación depende del nivel de educación, de conocimiento, de saber y de cultura de sus dirigentes y de su población.
el bagaje cultural colectivo resulta ser sumamente poderoso para formar una resistencia apropiada a cualquier tipo de oscurantismo, ya sea que venga el peligro de dentro del territorio o de fuera. Saber distinguir la normalidad de la anormalidad, lo verdadero de lo falso, aceptar lo que es aceptable y rechazar lo que debe ser. Decir no cuando sea necesario. No seguir ciegamente a uno o a otro. Más culto es un pueblo, más sabe resistir. Sin cultura no hay libertad. No hay libertad de expresión, no hay justicia, no hay paz. Ahora, para que esta resistencia sea aún más pertinente, efectiva, es decir, a escala nacional y más allá de las fronteras, es fundamental facilitar el acceso de los más vulnerables a la educación y a la cultura. También aumentar la equidad y la igualdad de género. ¿Saben que según estudios, más de 775 millones de personas mayores de 15 años son analfabetas? Es decir, 17% de la población adulta mundial, la mayoría de ellas mujeres. Por lo tanto, es necesario fomentar dos cambios, del lado de la mentalidad de la población y del lado de la política de los gobiernos. Por lo de la población, aquellos que pueden educarse en las mejores escuelas y las universidades de alta calidad, pero se abstienen o se quejan como si fuera un suplicio, deberían modificar sus comportamientos y pensar en las personas abandonadas y descuidadas. Tampoco los privilegiados deberían dar por sentada la cultura por sí mismos exclusivamente, ni pensar como si fuera un bien privado. Más bien, que se enteren de lo afortunado que son, ya que la cultura fue reconocida como un bien público mundial. Así que es importante ayudar a los necesitados a acceder, involucrándose, por ejemplo, en el voluntariado asociativo, humanitario, para servir y ser útil, con el objetivo de fortalecer la inclusión social de los grupos marginados. De esta manera, además del servicio prestado, se estarán haciendo un favor a sí mismos, reduciendo la desigualdad social y la delincuencia, ya que es la pobreza que lleva a la delincuencia, ¿verdad? De igual modo, los gobiernos deberían concebir y aplicar estrategias explícitas, garantizar un presupuesto anual suficiente para la educación y la cultura, subvencionar programas de ayuda a los desfavorecidos, organizar más eventos culturales gratuitos, facilitar el acceso al sistema educativo, no solo a nivel básico, pero mucho más, desde el preescolar hasta la educación superior, incluyendo la enseñanza y la capacitación técnica y profesional, la educación no formal y la alfabetización. Además, hacer más atractiva la enseñanza, incluida la preparación digital. En lugar de drogas, de armas y cualquier otra cosa en sus manos, les saldrá más barato y más útil poner la educación a su alcance. Libros, computadoras, tabletas. Por cierto, debe prevalecer la prioridad del apoyo del Estado, dado que el acceso a la cultura se ha adquirido desde hace mucho tiempo como un derecho universal. Sin embargo, tal como la UNESCO desempeña un papel de liderazgo mundial en la educación, todos tenemos que hacer frente a los desafíos globales de nuestro tiempo, cada uno en su sector de actividad. La sociedad civil,
las organizaciones no gubernamentales, tal como la Renaissance Française, el Renacimiento francés, Cultura, Solidaridad, Francofonía, que tengo el honor de representar aquí mismo en Ecuador. Los profesores, los abogados, los escritores, los periodistas, todos tenemos la responsabilidad de participar, de ayudar, de pedir, entre otros, más contenido cultural de calidad en los programas de televisión y de radio, respaldar más a los debutantes, honrar los méritos que aún no han sido reconocidos. Todos podemos estimular campañas de sensibilización con el doble objetivo, primero, de que se hable más de cultura y menos de violencia. Segundo, de que no sean la educación y la cultura solamente accesibles a una élite. Así hubiéramos logrado revertir la situación como deseado en mi introducción. Para concluir mi charla sobre el poder universal de la cultura, diré que nunca se apagará la luz que emite la cultura. Siempre habrá alguien en algún lugar del planeta para escribir, cantar, pintar, denunciar y transmitir de generaciones en generaciones. Y más numerosos estamos convencidos de esto, más fácil nos será seguir y cumplir con nuestra misión, promoviendo el desarrollo cultural, el acceso al conocimiento, el diálogo intercultural y el acercamiento de los pueblos, para que nunca más nadie quede al margen y que por fin se hagan realidad los eslóganes: educación para todos, cultura para todos. Y termino destacando que cuando se unen la voluntad y el talento colectivos con la ayuda mutua, nace al infinito una multitud de formas creativas universales, y así se celebra la vida en paz a través de la cultura. Gracias infinitas.